Lectura fundamental 1. Estructura del contrato de sociedad y asamblea general de socios. Les habla Juan Carlos Tejero desde la ciudad de Bogotá. Un abrazo para todos los amigos del derecho. Hoy en esta lectura veremos el derecho de retiro o de receso, sociedad de beneficio e intereses colectivos, BIC, superintendencia de sociedades y terminaremos en unas conclusiones. La Asamblea de Socios es una sociedad mercantil. Tiene una función central en la toma de decisiones y la gestión de la empresa. Esta es un órgano fundamental en la toma de decisiones y en el control de una sociedad mercantil. Proporciona a los socios una plataforma para participar activamente en la gestión y dirección de la empresa, garantizando que se protejan sus intereses y se promueva una toma de decisiones colectiva y democrática. Por su parte, el contrato de sociedad mercantil es el documento que establece las bases y reglas de funcionamiento de la asociación comercial, definiendo los derechos y obligaciones de los socios, así como la forma en que se tomarán las decisiones y se repartirán las ganancias. El contrato societario es la formalización legal de la organización societaria. Es decir, que este es un requisito de solemnidad que se debe registrar ante la Cámara de Comercio para la obtención de la matrícula mercantil. Este permite a dos o más personas unirse para llevar a cabo actividades comerciales con el objetivo de obtener beneficios económicos. Teniendo presente que en la lectura de la primera unidad se profundizó en los requisitos de existencia y validez en el acto constitutivo de la sociedad mercantil, los requisitos del documento contentivo de contrato societario, los requisitos de oponibilidad del contrato societario y la promesa del contrato de sociedad, aquí se expondrá la estructura del contrato de sociedad mercantil, el cual suele incluir los siguientes elementos. Identificación de los socios. Se deben mencionar los nombres completos y datos de identificación de cada uno de los socios que formarán parte de la sociedad mercantil. También se especifica la participación de cada socio en el capital social y las aportaciones que realizarán. Denominación social. Se define el nombre o denominación bajo el cual operará la sociedad mercantil. Este nombre debe cumplir con los requisitos legales y puede incluir el nombre de uno o varios de los socios o bien una denominación completamente nueva. Objeto social. Se establece el tipo de actividad comercial que realizará la sociedad mercantil. Es importante detallar de manera clara y precisa el giro o sector al que se dedicará la empresa. Capital social. Se especifica el monto total del capital con el que contará la sociedad mercantil y la forma en que será aportado por los socios. Puede consistir en dinero en efectivo, bienes o derechos de propiedad. Órganos de gobierno. Se determinará la forma en que se tomarán las decisiones en la sociedad mercantil. Habitualmente, se establece la existencia de una asamblea de socios, que es el órgano supremo de la sociedad, y un consejo de administración, encargado de la gestión diaria de la empresa. Asamblea de socios. La asamblea de socios es una reunión en la que participan todos los socios de la sociedad mercantil. En ella se toman decisiones importantes, como la aprobación de los estados financieros, la distribución de beneficios, la elección de los miembros del Consejo de Administración, entre otros temas relevantes. En el contrato se establecerán las reglas para la convocatoria, la votación, para que las decisiones sean válidas. Órganos corporativos. Un órgano corporativo se refiere a un ente o estructura dentro de una organización, ya sea una empresa o una institución, que tiene funciones y responsabilidades específicas en el gobierno y la toma de decisiones. Estos órganos son establecidos por las leyes y regulaciones correspondientes y suelen estar conformados por personas designadas o elegidas para cumplir con dichas funciones.
Estos pueden variar dependiendo del tipo de sociedad, pero en general, las sociedades comerciales están integradas por los siguientes órganos. Junta directiva es el órgano de administración de la sociedad, encargado de la gestión y dirección de esta, y de velar por el cumplimiento de los objetivos y metas de la sociedad. Este órgano puede ser obligatorio o facultativo, dependiendo del tipo de sociedad. Tiene como responsabilidad principal el supervisar y tomar decisiones estratégicas sobre el rumbo y la gestión general de una empresa. La junta directiva está compuesta por directores o miembros designados o elegidos por la asamblea de socios y son quienes representan los intereses de los accionistas o propietarios de la empresa. En algunos casos, la junta directiva constituye comités ejecutivos y comités especializados. Comité ejecutivo es un grupo de personas generalmente directivos de alto nivel que tienen la responsabilidad de tomar decisiones operativas y llevar a cabo la gestión diaria de la organización. Este comité puede estar conformado por el presidente, el director ejecutivo y otros altos cargos. Comités especializados. Dentro de una organización pueden existir comités especializados que se encargan de áreas o temas específicos. Por ejemplo, un comité de auditoría se encarga de supervisar las prácticas contables y financieras de la empresa, mientras que un comité de recursos humanos se ocupa de asuntos relacionados con las personas y el talento. Revisor fiscal. Es un órgano de control externo de la sociedad encargado de verificar la contabilidad de esta, emitir informes sobre el estado de las finanzas de la sociedad y asegurar el cumplimiento de las normas legales y estatutarias. Gerente. Es el órgano de administración ejecutiva de la sociedad, encargado de la gestión diaria de la sociedad y de ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Socios y la Junta Directiva. Es importante mencionar que estos órganos pueden variar en función del tipo de sociedad. Por ejemplo, en la Sociedad por Acciones Simplificadas SAS, el órgano de administración puede ser un único administrador o una junta de administración. En lugar de la junta directiva, además en las sociedades de responsabilidad limitada, SRL o limitada, la Asamblea General puede no existir y las decisiones se toman por unanimidad de los socios. Asamblea General de Socios o Accionistas. Es el máximo organismo interno de la sociedad encargado de toma de decisiones trascendentales para la misma, como la aprobación de los estados financieros, la elección de los miembros de los órganos de administración, la modificación de los estatutos sociales y tomar decisiones importantes que afectan la organización en su conjunto, entre otras. Asambleas de accionistas o juntas de socios. Siendo la asamblea de socios un órgano fundamental en la toma de decisiones y el control de una sociedad mercantil, esta proporciona a los socios una plataforma para participar activamente en la gestión y dirección de la empresa, garantizando que se protejan sus intereses y se promueva una toma de decisiones colectiva y democrática. A continuación se presentan algunas de las principales funciones y propósitos de la Asamblea de Socios. Toma de decisiones importantes. La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la sociedad mercantil y tiene la autoridad para tomar decisiones relevantes para el funcionamiento de la empresa. Estas decisiones pueden incluir la aprobación de estados financieros, la distribución de beneficios, la elección o destitución de los miembros del Consejo de Administración, la modificación de los estatutos sociales, entre otros asuntos de importancia. Aprobación de políticas y estrategias. La Asamblea de Socios es responsable de aprobar las políticas y estrategias generales de la empresa. Esto implica establecer directrices sobre la dirección y el rumbo del negocio, definir metas y objetivos y tomar decisiones estratégicas que afecten a toda la organización. Control y supervisión de la Asamblea de Socios desempeña un papel crucial en el control y la supervisión de la gestión de la empresa. A través de la revisión de los informes financieros y la rendición de cuentas por parte del Consejo de Administración, la Asamblea asegura que la empresa se esté manejando de acuerdo con los intereses de los socios y el cumplimiento de la ley.
Resolución de conflictos. La asamblea de socios puede intervenir en la resolución de conflictos que puedan surgir entre los socios o entre los socios y el consejo de administración. En algunos casos se requiere la aprobación de la asamblea para tomar medidas correctivas o resolver disputas que puedan afectar el buen funcionamiento de la empresa. Participación y expresión de opiniones. La asamblea de socios ofrece un espacio para que los socios expresen sus opiniones, planteen inquietudes y realicen preguntas sobre la gestión y los resultados de la empresa. Esto promueve la transparencia y la comunicación entre los socios, fomentando un ambiente de participación y colaboración. Las reuniones de las asambleas pueden ser ordinarias y extraordinarias, y en ellas se ponen en consideración asuntos de gran importancia para discutirlos y someterlos a votación. A través de estas reuniones se hace el nombramiento de los demás órganos corporativos, como el nombramiento de administradores, representantes legales, revisoría fiscal y junta directiva, entre otros. En estos también se realizan modificaciones a los estatutos. Se aprueban los presupuestos empresariales, la distribución de los dividendos, las estrategias mercantiles de la sociedad para el año siguiente y se decide sobre la disolución, liquidación, escisión, transformación o fusión, etc. Teniendo presente que cada socio tiene derecho a un voto por cada participación que tenga en la sociedad y las decisiones se toman por mayoría de votos. Quienes tengan el mayor porcentaje de aportes podrán incidir significativamente en que la votación sea a su favor. Además, la convocatoria a la Asamblea General debe hacerse con suficiente antelación y respetando los requisitos legales y estatutarios establecidos. De las sesiones de las asambleas de socios siempre deberá dejarse constancia en acta, en la cual se han de plasmar todos los asuntos tratados y sometidos a votación. Dicha acta debe ser suscrita, aceptada o firmada por quien haya sido elegido para presidir y ejercer la secretaría de esta. De no hacerse este tipo de nombramientos, el acta debe ser firmada por cada uno de los socios presentes o sus mandatarios. Cuando dichas actas tengan en su contenido asuntos que modifican los estatutos vigentes, deberán ser inscritas en la Cámara de Comercio. Las que no sean modificatorias de los estatutos solo deberán reposar en el libro de actas de la empresa bajo la custodia de su representante legal o quien haya sido designado para tal labor. Siendo así, la Asamblea General de Socios es un órgano vital en la toma de decisiones en las sociedades mercantiles, ya que permite a los socios ejercer su derecho a voto y participar activamente en la gestión y dirección de la empresa. Asamblea o Junta General de Socios es el máximo órgano social que expresa la voluntad de cada uno de los socios y al cual la ley le delega una serie de funciones, administración y representación legal. Pueden convocar a asamblea o juntas de socios, sesiones ordinarias el representante legal o según estatutos, la entidad que ejerza la vigilancia y control o autoridad, un grupo de socios no inferior al 20% del capital social, la Superintendencia de Sociedades. Requisitos para la convocatoria. La convocatoria debe indicar fecha, día, hora, dirección del lugar de la sesión o el domicilio de la sociedad si se hace en esta, orden del día. Si la convocatoria se hace mal o no se hace, es causal de nulidad e ineficacia en los actos en ella celebrados. Representación de los socios. No es necesaria la presencia física de los socios en las asambleas, por lo que estos podrán ser representados por mandatario, mandato escrito que debe indicar el nombre del apoderado, el nombre del socio a quien sustituye, la fecha o época de la asamblea y los requisitos establecidos en los estatutos. Las reuniones de los socios se denominan Asamblea General de Socios y existen dos modalidades, las cuales a su vez tienen formas o métodos diferentes de llevarse a cabo. En lo que respecta a los tipos o modalidades de asamblea de socios, estos son los dos, ordinarias y extraordinarias así.
Asamblea General Ordinaria. Esta es obligatoria por mandato legal y debe celebrarse como mínimo una vez al año, o según lo que hayan acordado los socios en los estatutos. El objetivo de esta es la de someter a aprobación de los socios las cuentas anuales representadas por el representante legal o quien esté delegado para dicha actividad, acordar el plan de gestión del Consejo de Administración y la distribución de dividendos, entre otros asuntos. Asamblea General Extraordinaria. Esta es convocada para tratar temas varios según las necesidades que surjan de la operatividad de la empresa. Es por ello que se convocan solo cuando se necesita tratar algún asunto importante que no puede esperar hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria. Reuniones ordinarias. Mínimo una vez al año según la ley o conforme a los estatutos. Debe hacerse dentro de los 3 primeros meses del año. Temario obligatorio del orden del día. Designación del administrador y demás miembros de los órganos corporativos de vigilancia y control. Determinación de las normas económicas de la compañía para el periodo anual siguiente. Presentación de cuentas de balances de último ejercicio económico. Asignación de la distribución de utilidades. Identificación de las normas imperativas y providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. Proposiciones y varios. Si la asamblea no es convocada durante los primeros 3 meses del año, se podrá hacer el primer día hábil del mes de abril a las 10 a.m. en el domicilio principal o donde determinen los estatutos. Fuente: modificado de la Ley 222 de 1995. Capítulo 4, sección primera, artículos 18 al 21. Reuniones extraordinarias. Se convocan durante el año cuando la necesidad de la empresa así lo exija. El orden del día no contiene proposiciones y varios, ya que las temáticas son temas varios extraordinarios. La convocatoria se debe hacer con no menos de 5 días anteriores a la fecha de reunión. No tiene un término específico y se convocan cuantas veces sea necesaria durante el año. Fuente: modificado de la Ley 222 de 1995, capítulo 4, sección primera, artículos 18 a la 21. Importante: existe un tipo de asamblea que aplica para las asambleas generales ordinarias y extraordinarias que luego de convocadas no logran el quórum requerido para hacer la reunión. Esta asamblea se denomina de segunda convocatoria y consiste en que, luego de realizada la primera convocatoria ordinaria y sin que se hubiese cumplido el quórum deliberatorio, se hará otra convocatoria y se decidirá con quienes asistan. La segunda convocatoria no puede ser de menos de 10 días ni más de 30 días después de la inicial. Algo muy importante que dice aquí: se hará otra convocatoria y se decidirá con quienes asistan. No estamos hablando de un número. Es importante mencionar que las modalidades de asambleas de socios pueden variar según la legislación de cada país y las disposiciones establecidas en los estatutos de la sociedad. Por ejemplo, Asamblea General Universal. Este tipo de reuniones puede hacerse para que cualquiera de las 2 modalidades de asamblea, y es la que se da cuando todos los socios de la sociedad están presentes o representados en ella en un mismo lugar sin convocatoria previa, por lo que al estar el 100% de las cuotas sociales, estos pueden decidir unánimemente si aceptan realizar el encuentro. Asamblea General no presencial, telemática o virtual. Esta puede hacerse tanto para la ordinaria como para la extraordinaria y se da en los eventos en la que los socios se reúnen a través de medios telemáticos o virtuales de forma sincrónica y permite a los socios o accionistas participar y votar en la asamblea sin necesidad de estar presentes físicamente en ella. Entonces veamos. Universales. Se dan cuando sin convocatoria previa se encuentra la totalidad de los socios
o la representación de la totalidad de las acciones y deciden hacer asamblea general o junta de socios, cualquier día, en cualquier lugar o a cualquier hora. Por comunicación sucesiva, cuando se remite por escrito la convocatoria y los temas de cada uno de los puntos del orden del día. Correspondencia, en aras de que los socios remitan por el mismo medio u otro verificable su voto a cada punto. Si es emitida la decisión por documento separado, se tendrá un término máximo de 30 días para recibirlas, contados desde la recepción de la primera. No presenciales. La Asamblea puede deliberar y votar por comunicación simultánea o sucesiva por un medio verificable electrónico. Deben asistir no menos de la mitad más una de las acciones suscritas. En caso de ser empresa vigilada por las supersociedades, se requiere la presencia de un delegado invitado con no menos de 8 días antes de la reunión. Asambleas especiales y no presenciales. Fuente: modificado de la Ley 222 de 1995, artículos 19, 49, 56 y 69. Quórum o mayoría requerida para poder llevar a cabo las reuniones de Asamblea General de Socios. El quórum es de dos tipos, el deliberatorio y el decisorio, los cuales se explican a continuación. Consiste en el número mínimo de socios o accionistas necesarios para que se pueda iniciar una Asamblea General de Socios y que las decisiones que se tomen en ella sean válidas y vinculantes para la sociedad. Este porcentaje o monto de participaciones sociales debe estar definido en los estatutos de la sociedad y puede variar en función del tipo de asunto que se vaya a tratar en la Asamblea General. Pero en caso de no haberse establecido en los estatutos, la norma suple este vacío como elemento esencial natural del derecho al indicar que debería ser como mínimo de la mitad más uno de las acciones o aportes sociales de la sociedad. No obstante, si los estatutos tienen definidos porcentajes diferentes a los de la norma, se aplican los estatutarios. Por ejemplo, si una sociedad tiene un capital social de 100.000 y se establece en sus estatutos un quórum deliberatorio del 50% de ese capital social, se requeriría la presencia o representación de socios que representen al menos 50.000 del capital social para que se pueda iniciar la asamblea y que las decisiones tomadas sean válidas. Téngase presente que el quórum deliberatorio es distinto del quórum decisorio, ya que este último se refiere al número mínimo de votos necesarios para que una decisión sea aprobada en la Asamblea General, mientras que el quórum deliberatorio se refiere únicamente a la presencia o representación mínima necesaria para que se pueda iniciar la asamblea o reunión. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el quórum decisorio es el número mínimo de votos necesarios para que una decisión tomada en una Asamblea General de Socios sea válida y vinculante para la sociedad. Este también se debe establecer en los estatutos de la sociedad y puede variar en función del tipo de asunto que se vaya a tratar en la asamblea. A modo de ejemplo, si una sociedad tiene capital de 100.000 y se establece en sus estatutos un quórum deliberatorio del 50%, se requeriría que para el decisorio por lo menos la mitad más uno del quórum deliberatorio presente en la reunión apruebe los asuntos puestos a consideración. Quórum deliberatorio: cantidad de socios presentes necesarios para realizar la asamblea. Número plural de socios que represente la mitad más uno de las acciones suscritas convocadas. En el caso de los conjuntos residenciales propiedad horizontal, pues el 50 más 1 de los copropietarios. Quórum decisorio: cantidad de socios presentes en asamblea para votar. Cantidad de socios presentes en asamblea para votar. Número plural de socios que representen la mitad más uno de los socios presentes en la asamblea. Derecho de inspección.
Este es un derecho y una obligación que la ley le otorga a los socios y órganos corporativos para examinar permanentemente los libros, documentos y cuentas de la sociedad. Ello para prevenir perjuicios o actos con causales de nulidad. La finalidad de la inspección es la de garantizar la transparencia en la gestión de la sociedad y permitir que los socios y sus delegados tengan acceso a la información necesaria para ejercer adecuadamente sus derechos y funciones. Por supuesto, para ejercer dicho derecho, es menester remitir previamente una solicitud al órgano de administración de la sociedad para que éste pueda tener la disponibilidad suficiente para acompañar la gestión de inspección. Es indispensable tener presente que la administración tiene la obligación de proporcionar a los socios y sus delegados la información y documentación necesaria para que puedan llevar a cabo su inspección. Este derecho puede ser ejercido por cualquier socio de la sociedad y se extiende tanto a los libros contables y documentos de la sociedad como a cualquier otro documento que tenga relación con la misma. Ahora bien, el derecho de inspección de los socios no es absoluto y puede estar sujeto a ciertas limitaciones establecidas por la ley. Por ejemplo, el órgano de administración puede negar el acceso a cierta información si considera que la divulgación de esta podría perjudicar los intereses de la sociedad o de terceros. En cualquier caso, la denegación del derecho de inspección debe estar debidamente fundamentada y ser comunicada por escrito a los socios que lo hayan solicitado. A continuación se describen los aspectos generales sobre cómo y cuándo los socios pueden ejercer derecho de inspección. Solicitud por escrito. Normalmente, los socios deben presentar una solicitud por escrito a la sociedad mercantil para ejercer su derecho de inspección. La solicitud debe incluir información específica sobre la documentación o información que desean examinar. Téngase presente que un documento escrito puede darse por medio físico o electrónico según el medio autorizado por las partes para comunicarse y notificarse. Motivos legítimos. Por lo general, los socios deben tener motivos legítimos para solicitar la inspección, como proteger sus derechos e intereses como socios, verificar la gestión de la empresa o investigar posibles irregularidades. Limitaciones de tiempo. En algunos casos, el ejercicio del derecho de inspección puede estar limitado a ciertos periodos de tiempo, como antes de la celebración de la asamblea de socios o durante una crisis o disputa específica, pues la realización de las asambleas ordinarias y extraordinarias en sí mismo son una forma de ejercer el derecho de inspección de todos los socios. Es importante consultar los estatutos de la sociedad y las leyes aplicables para conocer los plazos y limitaciones específicas. Acceso a documentación relevante. Una vez presentada la solicitud, los socios tienen derecho a acceder a la documentación y la información que sea relevante para sus fines legítimos de inspección. Esto puede incluir, por ejemplo, los libros contables, los informes financieros, los acuerdos de la sociedad y las actas de reuniones de los órganos de gobierno. Confidencialidad y restricciones. Es posible que la sociedad mercantil imponga ciertas restricciones a medida de confidencialidad en relación con la información a la que los socios tengan acceso durante el ejercicio de su derecho de inspección. Estas restricciones pueden estar destinadas a proteger la información comercial sensible o los derechos de terceros. Impugnación de las decisiones sociales. Este es un derecho de los socios que no están conformes con los acuerdos adoptados en la reunión de Asamblea General de Socios. Pero este derecho tiene condiciones para su ejercicio, los cuales consisten en que la inconformidad de las decisiones
se debe a que éstas son contrarias a los estatutos, las normas vigentes o afectan los derechos del socio inconforme, generándole perjuicios. La impugnación de actas es un proceso legal mediante el cual los socios pueden impugnar los acuerdos adoptados en la Asamblea General de Socios si consideran que se han vulnerado sus derechos o que se han cometido irregularidades en la reunión dentro de los 2 meses siguientes al registro de esta en la Cámara de Comercio o en la que el socio se dio por notificado. En otras palabras, es el ejercicio de la oponibilidad. Para impugnar un acta de Asamblea General de Socios, es necesario presentar una demanda ante un juez civil del circuito del domicilio de la sociedad, en la que se expliquen las razones por las cuales se considera que los acuerdos adoptados son ilegales o que se han cometido irregularidades en la reunión. Una vez presentada la demanda, se notifica a los demás socios de la sociedad y se abre un proceso judicial para resolver la impugnación. En el proceso, se analizan los argumentos presentados por el impugnante y los demás socios pueden presentar sus argumentos y pruebas en defensa de los acuerdos adoptados en la Asamblea General de Socios. El juez, tras evaluar las pruebas y argumentos presentados, puede confirmar o anular los acuerdos adoptados en la Asamblea General de Socios. De acuerdo con el artículo 382 del Código General del Proceso, el término de caducidad para presentar la demanda contra la entidad es de 2 meses, es decir, el tiempo que tienen los legitimados para ejercerla, y se cuentan desde la fecha del acto o inscripción respectiva. Ley 1564 de 2012, artículo 382. En Colombia, el procedimiento para impugnar decisiones de una sociedad mercantil ante la Superintendencia de Sociedades sigue los siguientes pasos generales. Revisión de los estatutos y normativas. Antes de iniciar el proceso de impugnación, es fundamental revisar los estatutos de la sociedad y las leyes y regulaciones colombianas aplicables, como el Código de Comercio y las disposiciones de la Superintendencia de Sociedades, para comprender los requisitos y procedimientos específicos para impugnar decisiones. Plazo para impugnar. En Colombia, el plazo para impugnar una decisión de una sociedad mercantil es de 2 meses, 60 días, contados a partir de la fecha en que se tomó la decisión que se pretende impugnar y que fue registrada ante la Cámara de Comercio. Escrito de impugnación. Se debe presentar un escrito de impugnación ante la Superintendencia de Sociedades. El escrito debe contener los fundamentos legales y los argumentos que respaldan la impugnación de la decisión de la sociedad mercantil. Es importante ser claro y preciso en la exposición de los motivos de impugnación. Documentación requerida. Junto con el escrito de impugnación, es posible que se solicite adjuntar documentación relevante como copias de los estatutos de la sociedad, actas de las reuniones en las que se tomó la decisión impugnada y cualquier otro documento que respalde los argumentos de impugnación. Pago de tasas y tarifas. Se debe cancelar una tasa por concepto de trámite para presentar la impugnación ante la Superintendencia de Sociedades. El monto de esta tasa puede variar y debe consultarse en la entidad correspondiente. Evaluación y resolución. La Superintendencia de Sociedades evaluará el escrito de impugnación y la documentación adjunta. Puede solicitar información adicional o llevar a cabo audiencias si lo considera necesario. Posteriormente, emitirá una resolución que pueda confirmar, modificar
o anular la decisión de la sociedad mercantil impugnada. Los administradores de la sociedad mercantil. Los administradores de una sociedad comercial son las personas encargadas de la gestión y dirección de la sociedad. Pueden ser socios, miembros de la junta directiva o el gerente, dependiendo del tipo de sociedad. El administrador debe ser nombrado por la Asamblea General de Socios en la acta que debe llevar la aprobación de la mayoría absoluta, y dicho nombramiento es solemne, por lo que se debe registrar ante la Cámara de Comercio en Colombia. Las obligaciones de los administradores de las sociedades comerciales son los siguientes. Deber de lealtad. Deben actuar siempre en beneficio de la sociedad, protegiendo sus intereses por encima de los personales. Deber de diligencia. Deben actuar con la diligencia y cuidado de un buen empresario, es decir, tomar decisiones informadas, responsables y oportunas en beneficio de la sociedad. Deber de información. Deben mantener informados a los demás órganos corporativos de la sociedad sobre la marcha de los negocios y la situación financiera de la misma, mediante la presentación de informes periódicos y la convocatoria a reuniones para la toma de decisiones. Deber de contabilidad. Deben llevar la contabilidad clara, completa y veraz de la sociedad y presentar estados financieros periódicos para el control y fiscalización de ésta. Deber de legalidad. Deben cumplir con todas las normas legales y estatutarias que rigen la actividad de la sociedad y velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los demás órganos y socios. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, los administradores pueden ser responsabilizados civil y penalmente, y en algunos casos pueden ser removidos de sus cargos por decisión de la Asamblea General de Socios o la Junta Directiva, según corresponda, teniendo en cuenta que quienes asuman la administración de una sociedad comercial deben estar registrados como tal ante la Cámara de Comercio por nombramiento en acta de Asamblea General de Socios. Es oportuno mencionar que la denominación de esta figura contractual es preposición, la cual se detalla a continuación. Preposición. Es aquel contrato solemne o acta de asamblea de socios por medio del cual estos proponentes delegan a otra de su confianza, factor o propósito la administración de un establecimiento de comercio, de una rama o una actividad del mismo. El factor recibe el encargo de administración a nombre del proponente, es decir, por cuenta y a nombre ajeno. En otras palabras, es la forma como se nombra a los administradores de empresas. Debe inscribirse en el registro mercantil la preposición y debe hacerse el mismo proceso para su terminación y llegar a la conclusión de las facultades del factor ante terceros. El factor no es comerciante, ya que no lo ejerce por cuenta propia, sino que realiza actos en nombre del comerciante. El factor es cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera. El contrato o acta de asamblea de socios en el que se le nombra debe registrarse en la Cámara de Comercio, por lo que es un contrato solemne. Obligaciones del factor. Negociar y contratar a nombre de su principal. Desempeñar en persona el encargo, aunque puede usar dependientes y otros auxiliares. Llevar la contabilidad. Cumplir con las leyes fiscales y los reglamentos del establecimiento. Deber de fidelidad. Rendir cuentas de su gestión. Nunca negociar por cuenta propia, ni presentarse en nombre propio o ajeno en negocios de su principal. Responsabilidades del factor.
responde ante su principal por cualquier daño que le ocasione por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones, por la gestión de sus sustitutos, por los perjuicios que cause a su principal, por no llevar la contabilidad, no cumplir las leyes fiscales o los reglamentos internos. Cuando actúe en nombre propio en los negocios que le han sido encomendados, los terceros podrán ejercer acción contra éste. Sociedades que deben tener una revisoría fiscal y las eximidas. Las sociedades mercantiles que requieren tener revisoría fiscal por regla general son todas aquellas que, según la Ley 45 de 1990, cumplen con cualquiera de los siguientes requisitos. Que el total de los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sea igual o superior a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Que los ingresos brutos anuales durante el año anterior fueran iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Que el número promedio de trabajadores contratados durante el año anterior fue igual o superior a 100. No obstante, en algunos casos, las empresas que no están obligadas por ley a tener un revisor fiscal pueden optar por contratar uno voluntariamente para fortalecer su control interno y brindar mayor confianza a sus clientes. Por regla general, todas las sociedades del sector financiero, Resolución 041 de 2000, y las del sector solidario deben tener revisoría fiscal sin excepción. Ley 45 de 1990. En Colombia, la obligación de contar con un revisor fiscal que aplica para las sociedades del sector financiero, la del sector solidario, las de sociedades anónimas S.A. y las medianas y grandes empresas se debe a control y supervisión. El revisor fiscal desempeña un papel fundamental en el control y revisión de las operaciones financieras y contables de la empresa. Su función es revisar y verificar la adecuación y fiabilidad de los registros y estados financieros, así como detectar y prevenir posibles irregularidades, fraudes o errores en la gestión contable. Protección de los intereses de los accionistas o socios. El revisor fiscal tiene la responsabilidad de velar por los intereses de los accionistas o socios de la empresa, asegurando que los recursos sean utilizados de manera adecuada y que se cumplan las leyes y regulaciones financieras aplicables. Su presencia proporciona una mayor transparencia y confianza en la gestión de la empresa. Cumplimiento de normas legales y reglamentarias. En muchos casos, la normativa legal exige la presencia de un revisor fiscal como requisito para el funcionamiento de ciertos tipos de empresas. Esto se hace con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, contables y financieras establecidas por las autoridades y garantizar la integridad y transparencia en la gestión empresarial. Sector financiero y solidario. En el caso de las sociedades del sector financiero y del sector solidario, la presencia de un revisor fiscal es especialmente relevante debido a la naturaleza de las actividades que realizan. Estas empresas manejan recursos financieros de terceros, por lo que se requiere un control más riguroso para proteger los intereses de los clientes, socios o ahorradores. Tamaño y complejidad de la empresa. Las medianas y grandes empresas están sujetas a la obligatoriedad de tener revisor fiscal debido al tamaño y la complejidad de sus operaciones. Estas empresas suelen tener un mayor número de transacciones financieras, mayor volumen de recursos y un mayor impacto económico, lo que justifica la necesidad de una supervisión independiente y especializada. Sociedades que deben tener junta directiva y las eximidas. De acuerdo con el artículo 197 del Código de Comercio, todas las sociedades anónimas S.A. deben tener junta directiva sin excepción alguna.
Esta debe tener un mínimo de 3 miembros y un máximo de 21, cada uno con un suplente. Es nombrada por la Asamblea General de Socios en acta, la cual debe ser registrada en la Cámara de Comercio, Código de Comercio Colombiano 1971, artículos 80, 85, 46, 438. Por otro lado, las sociedades de responsabilidad limitada, SRL o limitada, y las acciones por acciones simplificadas SAS, no están obligadas a tener una junta directiva, ya que su estructura es más simple y su gestión está en manos de los socios o administradores. Las sociedades colectivas, las sociedades en comándita simple, SCS, y las sociedades en comándita por acciones, SCA, también están exentas de la obligación de tener una junta directiva, ya que su estructura se basa en la existencia de socios comanditados o comanditarios, y su gestión puede estar en manos de uno o varios administradores designados por los socios. Los promotores de las sociedades. En las sociedades mercantiles en Colombia, los promotores son de dos tipos. Por una parte, son aquellos que se encargan de la creación y organización de una empresa antes de su constitución formal y su inscripción en los registros públicos correspondientes. Puede decirse que son quienes tienen la idea inicial de la empresa, elaboran el plan de negocios, buscan el capital necesario para su puesta en marcha y reclutan a los posibles socios y colaboradores. Una vez que la empresa ha sido constituida formalmente, los promotores pueden convertirse en socios o en miembros de la junta directiva, según la estructura de sociedad. En algunos casos, los promotores pueden recibir una compensación económica o una participación en las ganancias de la empresa a cambio de su contribución en la creación de la sociedad. Sin embargo, este tipo de figura por la constitución de una sociedad mercantil no es obligatoria y no siempre es necesaria, pues la mayoría de las empresas son creadas directamente por los socios fundadores sin la intervención de terceros. Sin embargo, en algunos casos los promotores pueden aportar habilidades y conocimientos específicos que son fundamentales para el éxito de la empresa. Por otra parte, la otra modalidad de promotores se da en el contexto de los procesos concursales o de reestructuración empresarial. En este, el promotor es quien se encarga de la gestión y coordinación del proceso de reorganización de una empresa en dificultades financieras, con el fin de mejorar su viabilidad y asegurar su continuidad. El promotor puede ser contratado por la empresa en crisis o por los acreedores o inversionistas que están interesados en apoyar la reestructuración. El promotor suele tener experiencia y conocimientos en temas de finanzas, reestructuración empresarial, negociación y administración y actúa como intermediario entre las partes involucradas en el proceso de reorganización. Las funciones del promotor pueden incluir la identificación de las causas de la crisis económica de la empresa, la elaboración de un plan de reestructuración para pago a acreedores y la negociación de los planes de pago con estos y con los inversionistas, trabajadores, proveedores y clientes. Es importante destacar que en Colombia, la figura del promotor no está contemplada en la legislación mercantil, pero es común en procesos de reestructuración empresarial como una forma de garantizar la eficacia y el éxito del proceso de reorganización. En la siguiente unidad se va a tratar de forma detallada el tema de la insolvencia y la reestructuración o reorganización empresarial. Es buena noticia. La enajenación global de activos. La enajenación global de activos en una sociedad mercantil es una operación mediante la cual la sociedad vende la totalidad de sus activos a un tercero, con el objetivo de obtener liquidez y poner fin a su actividad comercial. Es decir, la sociedad mercantil se deshace de todo su patrimonio y deja de existir como entidad jurídica. La enajenación global de activos es una operación diferente a la fusión o escisión, ya que en este caso no hay una integración o separación de sociedades, sino que se trata de una venta masiva de activos.
Es importante tener en cuenta que la enajenación global de activos puede tener implicaciones fiscales y laborales para la sociedad y sus empleados, por lo que es necesario contar con el asesoramiento adecuado para llevar a cabo esta operación. Además, es importante que la sociedad cumpla con los requisitos legales y regulatorios correspondientes para realizar la enajenación de activos de manera adecuada. El derecho de retiro y de receso. Estos consisten en el derecho que tienen los socios de retirarse de la sociedad de forma voluntaria y de recibir el valor de su participación o aporte. Lo importante de esta figura es que el socio no tiene la obligación de vender sus acciones o cuotas o partes en caso de querer retirarse, pues esta figura le da la oportunidad de irse libremente. La desventaja frente a la venta de su participación es que la devolución es por el valor monetario que se encuentra registrado ante la Cámara de Comercio y que se conoce como valor nominal o nominativo. Diferente ocurre en la venta y cesión de acciones y aportes, pues en ese el socio puede negociar su participación de acuerdo con los criterios para ponderar o aproximar el valor real de la empresa y sus acciones o cuotas o aportes al valor del mercado o el real o el fiscal. Entonces, el derecho de retiro se refiere a la posibilidad que tiene un socio de renunciar a su calidad de socio y retirarse de la sociedad, y puede ser ejercido en cualquier momento, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en los estatutos de la sociedad y en la ley. Por ejemplo, un socio puede ejercer su derecho de retiro si se prueba una modificación de los estatutos que afecte sus derechos o si se adoptan decisiones importantes en la sociedad sin su consentimiento. Por otro lado, el derecho de receso se refiere al derecho que tienen los socios de una sociedad de retirarse de la sociedad y recibir el valor de sus acciones o cuotas de participación, en caso de que se presente una situación específica prevista por la ley o los estatutos de la sociedad, como una fusión, escisión, transformación, liquidación o enajenación de activos. Es importante tener en cuenta que el derecho de retiro y de receso en una sociedad mercantil está regulado por la ley y los estatutos de una sociedad, y que su ejercicio puede estar sujeto a ciertas condiciones y plazos. Además, el ejercicio de estos derechos puede tener implicaciones fiscales y contables para la sociedad y para el socio que los ejerce. Por lo tanto, es recomendable buscar el asesoramiento adecuado antes de ejercer estos derechos. Tanto en el retiro como en el receso, la devolución aplica sobre los capitales y la restitución sobre los bienes inmuebles y muebles de uso. Sociedad de beneficio de interés colectivo BIC. Este se refiere a la obligación que adquieren los administradores de una sociedad de tomar decisiones que beneficien a la sociedad y el medio ambiente en su conjunto, en lugar de favorecer exclusivamente los intereses particulares de los accionistas o directivos cuando solicitan ante la Superintendencia de Sociedades la categoría de BIC. En virtud de ello, la sociedad debe diseñar políticas, procesos y procedimientos que promuevan el desarrollo sostenible de la sociedad, que contribuyan al bienestar de la comunidad, que protejan el medio ambiente, que respeten los derechos humanos y que cumplan con los estándares éticos y sociales aceptados. En este sentido, la figura de beneficio e interés colectivo es una condición o modalidad legal que puede adquirir cualquier tipo societario. Su finalidad es contar con un propósito social y ambiental adicional a la actividad económica organizada de la empresa, para con ello, además de materializar su fin lucrativo, propender por la protección al medio ambiente, la equidad social y el bienestar de los trabajadores. El reconocimiento de BIC se otorga por la Superintendencia de Sociedades por un periodo de 5 años renovables y revocables, dependiendo del reporte de gestión presentado por el representante legal de la empresa. Ley 1901 de 2018, artículos 1 y 2. Para optar por esta modalidad, la Asamblea General de Socios o Accionistas debe aprobar la propuesta por acta modificatoria del objeto social, en la que se adiciona la o las actividades BIC a adoptar en adelante. La sustentación de su viabilidad
debe ser presentada por el administrador, quien además debe realizar todas las gestiones necesarias para ejecutar dichos propósitos y luego registrar el acto ante la Cámara de Comercio, entidad que se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de las condiciones para otorgar la modalidad. La implementación de los objetivos de la BIC debe ser adoptada en todas y cada una de las áreas de la empresa, además de adecuar los reglamentos, políticas, manuales y demás documentos de carácter corporativo, ello en aras de conseguir la finalidad propuesta. Ley 1901 de 2018, artículos 1 y 2. Realizar por acta de Asamblea General de Socios la reforma a los estatutos, adicionando en el objeto social la actividad. Incluir dentro del objeto social de forma clara y evidente las actividades de BIC a realizar. Contar con misión y visión social y ambiental, incluyendo la capacitación a personas para el cumplimiento de las actividades BIC y plasmarlas dentro de toda la documentación de la empresa. Además, la sociedad debe contar con un manual de valores y expectativas para los trabajadores en materia BIC. Inscribir en la Cámara de Comercio la adopción de la condición BIC para adaptar la razón social más tipo societario, más la sigla BIC o beneficio a interés colectivo, Plantas Rosadas S.A. BIC. Requisitos para adquirir la condición BIC, fuente modificado de la Ley 1901 de 2018. El órgano encargado de verificar el cumplimiento de los propósitos sociales de las empresas con beneficio en interés colectivo es la Superintendencia de Sociedades, quien además es la entidad que emite las reglamentaciones sobre el asunto, resuelve inquietudes en la materia, declara los incumplimientos a las condiciones adoptadas en los propósitos sociales, ordena a las empresas adoptar las medidas correctivas, les impone multas por los no acatamiento de sus mandamientos y evalúa las condiciones para otorgar o no la modalidad BIC o revocarla. Ley 1901 de 2018, artículos 1 y 2. El representante legal de la sociedad debe preparar reportes de gestión de la ejecución de los propósitos BIC, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos por las supersociedades y que corresponden a certificación de empresas tipo B, normas sobre responsabilidad social empresarial ISO 26000, normas de relacionamiento y responsabilidad social de Accountability AA1000, iniciativa de reporte global estándares GRI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible SDG Compass, Superintendencia de Sociedades 2018, Resolución 200-004394, Ley 1901 de 2018, artículos 1 y 2. Por su parte, la Cámara de Comercio fomenta la adopción de esta modalidad, orienta a los empresarios sociales en cómo adoptar las condiciones de beneficios en interés colectivo, formaliza el registro de la modalidad con el cambio de objeto social, adicionando a la razón social la sigla BIC, inscribe el cambio de condición en caso de pérdida de la modalidad y garantiza que se cumplan con la restricción temporal de 12 meses de suspensión para que la compañía vuelva a adoptar la figura en caso de revocatoria de la tipología por la Superintendencia de Sociedades. Ley 1901 de 2018, artículos 1 y 2. Objetivos fundamentales del BIC. Incluir un propósito de carácter social adicional al objeto social que es netamente económico. Exigir el cumplimiento del propósito y maximizar el interés social y ambiental. Incluir en todas las dimensiones de la empresa de forma transparente la dimensión escogida como modelo de negocio, prácticas ambientales, prácticas laborales, gobierno corporativo y prácticas con la comunidad. Incentivo para las BIC. Tasas preferenciales en los registros de propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Líneas de crédito preferenciales en entidades financieras. Beneficios tributarios para los trabajadores que sean accionistas de la empresa por acciones de industria y reducción en la tarifa de retención en la fuente para la empresa. Obtener puntaje adicional como oferentes en los procesos de contratación estatal.
Ventajas de las sociedades BIC. Fidelización con los clientes que apoyan sus propósitos. Incremento del valor reputacional por la gestión social y ambiental. Mayor inversión privada de otras sociedades. Vínculos más estrechos de la empresa con la comunidad. Retención y permanencia de su planta de personal. Incentivos tributarios y descuentos de tramitología en entidades del Estado. Pérdida de la condición de BIC. Cuando la información del reporte de gestión no corresponda con la realidad del ejercicio del objeto social. Cuando no se remite el reporte de gestión a la Asamblea General de Socios y o cuando no está disponible para consulta en un medio de acceso público. Cuando la sociedad no cumpla con los estándares establecidos en la metodología definida por la Superintendencia de Sociedades. Las actividades de una BIC se desarrollan sine qua non en 4 grandes dimensiones cuya finalidad es generar impacto positivo en el ejercicio del objeto social empresarial con beneficio e interés colectivo, lo que quiere decir que éstas siempre deben ser explícitas dentro de la actividad empresarial de la sociedad. ¿Es así que, de forma genérica, pueden mencionarse estas actividades en las siguientes? A. Dimensión económica. La BIC debe generar beneficios económicos de manera sostenible y responsable, creando empleos de calidad y contribuyendo al desarrollo económico de la comunidad. B. Dimensión social. La BIC debe contribuir al bienestar de la sociedad en general, buscando mejorar la calidad de vida de las personas y promoviendo la equidad social y la inclusión. C. Dimensión ambiental. La BIC debe actuar de manera responsable en relación con el medio ambiente, promoviendo la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales, reduciendo su huella de carbono y adoptando prácticas amigables con el medio ambiente. D. Dimensión de transparencia y gobernanza. La BIC debe ser transparente en su gestión y tomar decisiones de manera responsable y ética, garantizando la participación de los diferentes grupos de interés y promoviendo la rendición de cuentas. Modelo de negocio. Sociedades que tienen como proveedores contratistas a empresas locales y o de minorías y o de mujeres y o que implementen normas ambientales y o equitativas y o que realicen comercio justo y o que promuevan la vinculación de sus proveedores como socios y o que hagan uso racional de los recursos naturales agotables renovables y o que promuevan modelos de competitividad económica e innovación tecnológica y o que promuevan el crecimiento económico de una población y o que gestionen procesos de desarrollos tecnológicos, investigación e innovación y o que practiquen modelos de economía circular. Modelo corporativo. Diversificar los órganos de gobierno corporativo, promoviendo la participación de personas pertenecientes a distintas culturas, minorías étnicas, creencias religiosas diversas, con distintas orientaciones sexuales, capacidades físicas heterogéneas y diversidad de género. Socializar con los trabajadores los resultados de los estados financieros de la empresa. Implementar políticas y prácticas contra la corrupción. Promover la libertad de asociación y negociación colectiva. Prácticas laborales. Implementar salarios justos, equitativos y razonables entre trabajadores con mayores y menores salarios. Ofrecimiento de subsidios educativos para su personal. Implementar políticas y procedimientos para el otorgamiento de acciones de industria a sus trabajadores. Ampliar los planes de bienestar institucional. Ofrecer modalidades de flexibilidad laboral. Vincular laboralmente a personas sin hogar, jóvenes desempleados, expresidiarios y reinsertados. Implementar políticas contra el trabajo infantil y la explotación laboral en todas sus modalidades.
Prácticas ambientales. Auditar anualmente el uso de servicios públicos, desechos, prácticas ambientales y hacer públicos los resultados. Hacer seguimiento y control de la emisión de gases de invernadero producto del ejercicio del objeto social. Diseñar y aplicar programas de reciclaje. Incrementar las fuentes de energía renovable. Incentivar a los proveedores para que realicen las prácticas en materia ambiental. Incentivar a los trabajadores que usen medios de transporte alternativos y ambientalmente sostenibles. Establecer políticas contra los efectos del cambio climático y planes de reforestación. Promover la protección del ecosistema en general y mitigar la emisión de vertimentos, residuos y emisiones. Prácticas con la comunidad. Promover las asociaciones con entidades sin ánimo de lucro para adelantar proyectos sociales de voluntariado. Apropiar la defensa de los derechos humanos de los pueblos y otras etnias, además de promover planes para el desarrollo equitativo de las comunidades locales. Adelantar campañas de capacitación en emprendimiento para las comunidades. Superintendencia de Sociedades. Es una entidad pública encargada de la supervisión y control de las sociedades comerciales y otras entidades sujetas al derecho comercial en Colombia. Esta entidad fue creada en virtud del Decreto 410 de 1971 y tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. La Superintendencia de Sociedades tiene como principales funciones la vigilancia, inspección, control y regulación de las sociedades comerciales y otras entidades sujetas al derecho comercial, para garantizar su correcto funcionamiento y proteger los derechos de los accionistas, los trabajadores y la comunidad en general. Entre las funciones específicas de la Superintendencia de Sociedades se encuentran constitución, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación de sociedades comerciales y otras entidades sujetas al derecho comercial. Registro y publicidad de los actos y documentos relacionados con las sociedades comerciales y otras entidades sujetas al derecho comercial. Cumplimiento de las normas de contabilidad, auditoría y revelación de información por parte de las sociedades comerciales y otras entidades sujetas al derecho comercial. Adopción y revisión de planes de reorganización y reestructuración empresarial. Protección de los derechos de los accionistas, trabajadores y demás interesados en las sociedades comerciales y otras entidades sujetas al derecho comercial. Conocimiento de conflictos entre socios y asuntos de interés social. Adopción de medidas cautelares y de intervención en los casos de incumplimiento de las normas y obligaciones legales por parte de las sociedades comerciales y otras entidades sujetas al derecho comercial. Registro y supervisión de los corredores de bolsa y las sociedades comisionistas de bolsa. Registro y supervisión de los fiduciarios y de los fondos fiduciarios. Ser órgano jurisdiccional en asuntos específicos en materia de derecho societario, entre otras. Algunos de los procesos y actuaciones que se pueden adelantar ante la Superintendencia de Sociedades son los siguientes. Procedimientos de insolvencia. La Superintendencia de Sociedades tiene competencia para conocer los procedimientos de insolvencia de las sociedades comerciales y otras entidades sujetas al derecho comercial, como los procesos de reorganización empresarial, los procesos de liquidación judicial y los acuerdos de reestructuración. Conflictos entre accionistas y en asuntos de interés social. La Superintendencia de Sociedades puede conocer de los conflictos entre accionistas y de los conflictos en asuntos de interés social, que son aquellos que afectan la estructura, organización y funcionamiento de las sociedades comerciales. Intervención en sociedades comerciales. La Superintendencia de Sociedades
puede intervenir en las sociedades comerciales en caso de incumplimiento de las normas y obligaciones legales por parte de éstas para proteger los derechos de los accionistas, trabajadores y demás interesados. Sanciones administrativas. La Superintendencia de Sociedades tiene competencia para imponer sanciones administrativas a las sociedades comerciales y otras entidades sujetas al derecho comercial, en caso de incumplimiento de las normas y obligaciones legales. Es importante tener en cuenta que, si bien la Superintendencia de Sociedades tiene competencia para conocer algunos procesos y actuaciones relacionadas con el derecho comercial y empresarial, no es una autoridad judicial propiamente dicha. Por lo tanto, sus decisiones pueden ser impugnadas ante los tribunales competentes. En ese sentido, la Superintendencia de Sociedades podrá conocer en calidad de juez algunos asuntos en materia societaria y que se relacionan, como se observa en la figura 8 que tienen ustedes de sus lecturas de escenario, Ley 1564 de 2012, Decreto 410 de 1997, Ley 222 de 1995 y la Ley 1258 de 2008. Competencia de las supersociedades, artículo 24, Código General del Proceso. Abusos del derecho al voto. Responsabilidad de los administradores. Conflictos societarios. Diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores. En desarrollo del contrato social o del acto unilateral. Disolución y liquidación de la personalidad jurídica. Asignación de peritos. Conflictos a causa de las causales de disolución. Cumplimiento de acuerdos entre accionistas. Impugnación de las decisiones sociales. Declaraciones de nulidad e ineficacia. Responsabilidad de socios y liquidadores. Oposición a la reactivación de sociedades o sucursales de sociedades extranjeras. Modificado del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, artículo 24, numeral 5, literal B. Código de Comercio Colombiano 1971, Ley 222 de 1995 y Ley 1258 de 2008. Conclusiones. En general, los temas del contrato societario, los órganos corporativos de una sociedad mercantil, las reformas estatutarias y las sociedades de beneficio e interés colectivo están intrínsecamente vinculados en el funcionamiento y la gestión de las empresas. Vamos a presentar una conclusión general que abarca estos temas. El contrato societario es un elemento fundamental al establecer una sociedad mercantil, ya que es el acuerdo que regula las relaciones entre los socios y establece las bases para la operación de la empresa. En este contrato se definen aspectos como los aportes de cada socio, la distribución de ganancias y pérdidas, las responsabilidades y derechos de los socios y la forma en que se tomarán las decisiones. Los órganos corporativos de una sociedad mercantil son los encargados de tomar decisiones y llevar a cabo la administración de la empresa. Y entre los órganos más comunes se encuentran la Asamblea de Accionistas o Socios y la Junta Directiva. La Asamblea es el órgano supremo donde se toman decisiones importantes, mientras que la Junta Directiva se encarga de la gestión diaria de la empresa. Estos órganos son esenciales para garantizar la transparencia, la responsabilidad y el buen gobierno corporativo en la sociedad. Las reformas estatutarias son cambios o modificaciones que se realizan en el contrato societario de una empresa. Estas reformas pueden ser necesarias para adaptarse a cambios en el entorno empresarial, mejorar la eficiencia, ajustar la estructura organizativa o responder a nuevas regulaciones. Las reformas estatutarias deben seguir un proceso legal establecido y en algunos casos pueden requerir la aprobación de la Asamblea de Accionistas o de una mayoría calificada de socios. Las sociedades de beneficio e interés colectivo BIC son un tipo especial de sociedad
que tiene como objeto principal generar un impacto positivo en la sociedad o en el medio ambiente, además de obtener beneficios económicos. Estas empresas tienen un enfoque social y buscan contribuir al bienestar general. Su crecimiento y aceptación están en aumento debido al interés creciente en la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. En resumen, el contrato societario es el pilar sobre el cual se construye una sociedad mercantil, estableciendo las reglas y la estructura de la empresa. Los órganos corporativos son fundamentales para la toma de decisiones y la gestión adecuada de la sociedad. Las reformas estatutarias permiten adaptar la empresa a los cambios y desafíos del entorno empresarial. Por último, las sociedades de beneficio e interés colectivo reflejan una tendencia hacia un enfoque más social y sostenible en el mundo empresarial. Integran estos aspectos de manera adecuada que puede favorecer el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de las empresas. Información técnica, módulos sociedades, estructura del contrato de sociedades y asamblea general de socios. Autora Tatiana Dulima Zavala Leal. Asesora pedagógica Lady Alexandra Villalba. Diseñadora gráfica Viviana del Pilar Torres Tres Palacios. Leyó para ustedes Juan Carlos Tejero Medina, desde la ciudad de Bogotá.